Evangelio de hoy. Viernes 3 de enero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 29 al 34. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De él decía yo, después de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo, como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se posa sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Redentor y Salvador. Juan Bautista identifica a Jesús con un título cargado de significado: Cordero de Dios. Este término resuena con las prácticas del Antiguo Testamento, donde el cordero era el animal sacrificado durante la Pascua judía, para recordar la liberación de Egipto. Jesús, como el Cordero de Dios, no es solo un sacrificio, sino el sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Este Evangelio nos invita a reflexionar sobre el significado profundo del sacrificio de Cristo. Él no vino solo a aliviar temporalmente nuestras cargas, sino a redimirnos completamente, restaurando nuestra relación con Dios. Su misión como el Cordero de Dios es la máxima expresión del amor divino. Un amor que se entrega por completo para darnos vida eterna. El misterio de la preexistencia de Cristo. Juan declara: Después de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Esta afirmación revela un misterio trascendental, la preexistencia de Cristo. Aunque Jesús inició su ministerio público después de Juan, su existencia no comenzó en Belén. Él es el Verbo eterno, la segunda persona de la Trinidad, presente desde antes de la creación. Esta verdad nos confronta con la grandeza y la eternidad de Cristo. No estamos ante un simple maestro o profeta, sino ante el Hijo de Dios hecho carne, quien traspasa las limitaciones del tiempo y del espacio. Reflexionar sobre esto nos invita a rendirnos ante el misterio divino, y a reconocer que nuestra fe no se basa solo en un hombre histórico, sino en el Dios eterno que tomó nuestra humanidad. La revelación del Espíritu Santo. Juan da testimonio de haber visto al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma de paloma. Este acontecimiento es una confirmación de la identidad de Jesús como el Mesías y marca el inicio de su misión salvadora. La presencia del Espíritu también nos recuerda que la obra de Cristo no se limita a lo que hizo en su vida terrena, sino que continúa a través del Espíritu Santo en la Iglesia y en cada creyente. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra apertura al Espíritu Santo. ¿Permitimos que Él guíe nuestras vidas? El Espíritu es quien nos da la fuerza para seguir a Cristo, quien ilumina nuestras decisiones y nos transforma desde dentro. La escena de la paloma que desciende sobre Jesús nos anima a buscar continuamente la presencia del Espíritu en nuestras vidas. La misión de dar testimonio. Juan declara con valentía: Yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Su testimonio no se limita a palabras, sino que abarca toda su vida. Juan no busca su propia gloria, su única misión es señalar a Cristo,
En un mundo donde la verdad a menudo es relativizada. El ejemplo de Juan nos inspira a ser testigos valientes de nuestra fe. Dar testimonio de Jesús no significa necesariamente predicar en público, sino vivir de manera coherente con el Evangelio. Significa ser luz en nuestras familias, en nuestro trabajo y en nuestras comunidades. Este pasaje nos llama a examinar cómo damos testimonio de Cristo en nuestras vidas diarias, y a pedir la gracia para ser más fieles en esta misión. La universalidad del mensaje de salvación. Cuando Juan dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, no limita su misión a Israel o a un grupo selecto. Jesús vino para redimir a toda la humanidad, independientemente de su raza, cultura o condición. Esta declaración es un recordatorio poderoso de la universalidad del Evangelio y de la amplitud del amor de Dios. En un mundo dividido por tantas barreras, este mensaje es más relevante que nunca. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a derribar muros y a llevar su amor a todos, especialmente a los marginados y olvidados. Este Evangelio nos desafía a vivir una fe inclusiva, que refleje el amor universal de Dios. La necesidad de reconocer a Cristo. Juan confiesa, yo no lo conocía, hasta que Dios le reveló la identidad de Jesús. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo a menudo somos ciegos a la presencia de Cristo en nuestras vidas. Aunque Él está siempre con nosotros, nuestras preocupaciones, distracciones y pecados pueden impedirnos reconocerlo. Este Evangelio nos invita a buscar a Jesús activamente, a través de la oración, la lectura de la palabra y los sacramentos. Reconocer a Cristo no es un evento único, sino un proceso continuo de abrir los ojos del corazón y permitir que su luz ilumine nuestra vida. La invitación al discipulado. El testimonio de Juan no solo señala a Jesús, sino que también nos invita a seguirlo. Reconocer a Cristo como el Cordero de Dios implica una respuesta concreta. Entregarle nuestra vida y vivir según sus enseñanzas. Este Evangelio nos desafía a preguntarnos: ¿cómo estamos respondiendo a la llamada de Jesús? Ser discípulo de Cristo no es fácil, pero es el camino hacia la verdadera libertad y plenitud. Este pasaje nos motiva a renovar nuestro compromiso con Jesús y a confiar en que Él, como el Cordero de Dios, caminará con nosotros en cada paso de nuestra jornada. La obediencia y humildad de Juan el Bautista. El papel de Juan el Bautista. En este pasaje es un testimonio vivo de obediencia y humildad. Su misión estaba claramente definida por Dios: preparar el camino para el Mesías. A pesar de su influencia y popularidad, Juan nunca permitió que su ego lo desviara de su propósito. Reconoció que él no era el Mesías, sino un instrumento en las manos de Dios. En nuestras vidas, también somos llamados a desempeñar roles específicos en el plan de Dios. Sin embargo, muchas veces las tentaciones del orgullo o la búsqueda de reconocimiento nos desvían. Este Evangelio nos recuerda que, como Juan, debemos permanecer humildes, obedientes y enfocados en el llamado de Dios, aceptando que todo lo que hacemos debe apuntar hacia Cristo, no hacia nosotros mismos. La fuerza transformadora del testimonio. El testimonio de Juan no solo identificó a Jesús como el Cordero de Dios, sino que también inspiró a otros a seguirlo. Este acto nos demuestra el poder de un testimonio auténtico.
cuando compartimos nuestra fe desde la sinceridad. Y con la guía del Espíritu Santo, podemos tocar corazones y cambiar vidas. Reflexionemos sobre cómo podemos ser testigos activos en nuestra comunidad. ¿Cómo transmitimos a otros el amor y la verdad de Cristo? A veces, nuestras acciones y actitudes hablan más fuerte que nuestras palabras. Este Evangelio nos desafía a vivir de manera que nuestra vida sea un reflejo constante de nuestra fe y un faro que guíe a otros hacia Jesús. La misión de bautizar con Espíritu Santo. En el pasaje, se establece una diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo que Jesús ofrecerá. Mientras Juan bautizaba con agua como signo de arrepentimiento, Jesús bautiza con el Espíritu Santo, ofreciendo una transformación interior y una renovación espiritual. Este bautismo no solo limpia, sino que llena nuestras vidas con la presencia y el poder de Dios. Esta promesa nos invita a buscar constantemente la presencia del Espíritu en nuestra vida diaria. En el bautismo cristiano, recibimos al Espíritu Santo. Pero es nuestra responsabilidad mantener esa llama viva. A través de la oración, los sacramentos y una vida de santidad. Este Evangelio nos llama a vivir plenamente como hijos e hijas de Dios, transformados y guiados por su Espíritu. La esperanza en el Cordero que quita el pecado del mundo. La declaración de Juan, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, nos llena de esperanza. En un mundo marcado por el pecado y el sufrimiento, esta verdad nos recuerda que en Cristo tenemos redención y una nueva vida. Él cargó con nuestros pecados y los llevó a la cruz, ofreciendo una salvación que no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Esta esperanza nos da fuerza para enfrentar las luchas diarias y nos anima a vivir con confianza en la gracia de Dios. No importa cuán lejos hayamos caído, el Cordero de Dios está siempre dispuesto a restaurarnos y a guiarnos hacia la vida eterna. Este Evangelio nos invita a abrazar esta verdad con fe y gratitud. La identidad de Jesús como el Cordero de Dios. Cuando Juan Bautista señala a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está haciendo una declaración teológica profunda. Esta frase conecta a Jesús con el Cordero Pascual del Éxodo, cuya sangre salvó a los israelitas de la destrucción. También evoca la profecía de Isaías sobre el siervo sufriente que cargaría con las iniquidades del pueblo. Al reconocer a Jesús como el Cordero, entendemos que su misión es mucho más que enseñar o sanar. Su propósito es redimir al mundo entero a través de su sacrificio. Este título nos invita a contemplar la profundidad del amor de Dios, que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo ofreció por nuestra salvación. La responsabilidad de señalar a Cristo. Así como Juan Bautista dedicó su vida a preparar el camino para Jesús, nosotros también estamos llamados a ser testigos de Cristo en el mundo. Nuestro testimonio debe ser un reflejo de la verdad, humildad y coherencia que caracterizaron a Juan. Esto implica que, en nuestras palabras y acciones, debemos apuntar siempre hacia Cristo, reconociendo que toda gracia y todo bien provienen de Él. Este Evangelio nos desafía a examinar cómo nuestras vidas están ayudando a otros a acercarse al Señor. ¿Estamos siendo faros de luz que guían hacia Él? ¿O estamos permitiendo que el orgullo o el temor oscurezcan nuestra misión? La humildad como virtud esencial. Juan Bautista no buscó protagonismo ni reconocimientos humanos.
Al contrario, se mostró como un siervo humilde. Su afirmación de que él no era digno ni de desatar la correa de las sandalias de Jesús nos revela su profundo entendimiento de la santidad de Cristo y su propia pequeñez ante Él. En un mundo que exalta el éxito personal y la autopromoción, este Evangelio nos recuerda la importancia de la humildad. Ser verdaderamente humildes no significa pensar menos de nosotros mismos, sino pensar menos en nosotros mismos y más en Cristo y en los demás. Esto nos libera para servir con amor y generosidad, sin buscar recompensas terrenales. La invitación a la renovación interior. La figura de Jesús como el Cordero de Dios también simboliza una invitación constante a la renovación espiritual. Él vino no solo a quitar el pecado, sino a transformar corazones, restaurar relaciones y ofrecer una nueva vida en comunión con Dios. Este Evangelio nos desafía a no quedarnos en la superficie de nuestra fe, sino a permitir que Cristo transforme cada aspecto de nuestra vida. Esto requiere un compromiso diario con la oración, los sacramentos y el servicio. La transformación que Jesús ofrece no es solo para nosotros, sino para que, a través de nosotros, otros puedan experimentar también el poder redentor de su amor. Prepararnos para el encuentro con Jesús. Finalmente, el testimonio de Juan nos motiva a estar siempre listos para encontrarnos con Jesús. Así como Él preparó el camino para la manifestación del Mesías, nosotros estamos llamados a preparar nuestros corazones para recibir a Cristo en nuestra vida diaria y, en última instancia, en su regreso glorioso. Esto requiere un constante examen de conciencia, arrepentimiento y renovación. No podemos vivir como si el encuentro con Jesús fuera algo lejano. Debemos vivir cada día con la expectativa de encontrarnos con Él en nuestras oraciones, en los demás y en los acontecimientos de nuestra vida. Oremos. Señor Jesús, Cordero de Dios, que viniste al mundo para quitar nuestros pecados. Te alabamos y te bendecimos. Llena nuestro corazón con tu Espíritu Santo, para que podamos ser verdaderos testigos de tu amor y de tu verdad. Ayúdanos a vivir con humildad, como lo hizo Juan el Bautista, siempre señalándote a ti como la fuente de nuestra salvación. Fortalece nuestra fe para que podamos perseverar en el camino que nos lleva hacia ti. Amén.